Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a abrir la Biblia por Lucas, capítulo 23. Los hermanos que piensan ir al retiro en octubre, todavía no lo han dicho, díganmelo en esta semana. Voy a concretar las habitaciones para que me den los precios ya definitivos. Amén. Bien, Lucas capítulo 23. Y vamos a leer del 33 al 43. Lucas, capítulo 23, del 33 al 43. Dice la palabra: cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Seguimos con esta segunda palabra de Jesús. Estamos en las 3 primeras horas de la crucifixión. No tenemos una cronología exacta de en qué momento se dijo cada palabra, pero estamos en el viernes de 9 a 12 de la mañana. Tenemos a Jesús crucificado entre dos malhechores, Jesús en medio. Al principio los dos le escarnecían, los dos le insultan, pero estos dos que representan a toda la humanidad también la representan, porque uno de ellos creyó y el otro no. Uno blasfema hasta la muerte, el otro en un momento dado no sigue las burlas que está escuchando a su alrededor, no sigue con los insultos que está oyendo, sino que más bien oye a Jesús, escucha decirle: Padre, perdónalos, y él quiere ser objeto de ese perdón. Y se ve que está en una condición de condenación, que él va a morir y va a ser condenado, y le reprocha, le reconoce que ha hecho lo malo. Nosotros hicimos lo malo, le dice al otro, pero este ningún mal ha hecho. Tiene temor del juicio de Dios. Al juicio de Dios no hay que tenerle miedo, si usted está bien con Dios. Si está mal con Dios, debería tenerle miedo, debe tener temor. Pero él tiene temor del juicio de Dios. Él lee ese letrero que hay allí de que él es el rey de los judíos, y mientras todos se burlan, él deja de hacerlo. Mientras todos están en contra de Jesús, él va contra corriente y le dice: acuérdate de mí. Una expresión humilde. Él no pide ningún lugar, ningún puesto, solamente pide que se acuerde. Está confesando su poder, su autoridad, ¿no? Está diciendo: tú puedes hacer algo por mí todavía, estando en la misma condenación, estando agonizando, vas a morir dentro de poco, pero todavía puedes hacer algo por mí, y ese algo es porque tienes poder y autoridad para hacerlo.
Él no está presentando ningún mérito, él no había hecho nada bueno para el Señor, él tampoco le está prometiendo ningún servicio, él no va a poder hacer nada bueno para el Señor, pero en su agonía está buscando la vida eterna, quiero decir, la vida importante. Y él está pidiendo esa salvación, nunca es demasiado tarde. Y en este caso, pues, estas debieron ser las últimas palabras de este hombre. El último discípulo de Jesús, el último al que Jesús le habla, porque al otro no le responde. Jesús no va a responder blasfemias, pero responde al humilde y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una respuesta que denota seguridad. De cierto te digo, la palabra griega, como dije, es amén, es una palabra aramea, amén te digo, y te lo digo porque puedo decirlo, puedo hablar porque Él es el juez que Dios ha puesto de vivos y de muertos. Le dice que hoy, en el tiempo de la promesa, ese mismo día, porque el destino eterno se marca, el día de la muerte, es inmediato, no hay purgatorio, no hay posibilidad de cambiar las cosas cuando se ha llegado a la muerte. El estado en que nos llegue la muerte o el estado en que llegue su venida será el estado eterno de nuestra alma. Después no hay posibilidad de salvación. Le dice: hoy estarás conmigo, que es la mejor compañía, que es la mejor promesa, estar con el Señor. Sin duda, para Jesús poder decir eso era un refrigerio. La Biblia nos dice que también los ángeles se gozan en el cielo, y para el ladrón pues tal vez no le iba a quitar el dolor que tenía, no le iba a quitar el suplicio que se pasaba, pero sin duda lo suaviza. Recordamos el texto de 2 Corintios 4:17, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Así pues, murió para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la única vez que Jesús usa la palabra paraíso. Es también el único caso que tenemos de salvación en el lecho de muerte, que no es un lecho, es una cruz, desde luego, y tan cierto como que va a morir es que va a ir al paraíso. Temía a Dios estando en la misma condenación, y en esa aflicción es levantado de parte de Dios. En el Salmo 69:29, mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. amén. A mí, afligido y miserable. Esa sería la situación de este hombre, pero como decía David, tu salvación me ponga en alto. ¿Qué le promete el Señor Jesús? Seguro que usted ha escuchado muchas veces el argumento de que el bautismo no es necesario porque el ladrón de la cruz no fue bautizado. Seguro que muchos le habrán dicho que el bautismo no es necesario porque hay gente que no se bautiza, como el ladrón de la cruz, que fue salvo sin ser bautizado. Cuando al ladrón de la cruz no se le prometió la gloria, se le prometió el paraíso. No es lo mismo, y eso es lo que vamos a considerar hoy, porque estamos en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es establecido el día de la cena del Señor en su sangre, simbólicamente, porque no podía ser establecido en el vino. Él dice: este vino es mi sangre, pero hasta que la sangre no se derramara, no se podía establecer ese pacto, y ese pacto entra en vigor el día de Pentecostés.
Por lo tanto, estamos ante una persona salva en el Antiguo Testamento. Como Abraham, que tampoco fue bautizado, Isaac, Jacob, José, los profetas, Moisés, yo qué sé. Todos los personajes que usted ve en el Antiguo Testamento, ninguno fue bautizado en el nombre de Jesús. ¿Por qué razón? Porque para ser bautizado en su muerte, que ese es el bautismo, pues primero tenía que morir. Entonces, hasta que no se produce la muerte de Jesús, no puede haber un bautismo en el nombre de Jesús, ni de Abraham, ni del ladrón de la cruz. Por lo tanto, lo que le está prometiendo el Señor no es la gloria, es el paraíso. ¿Qué es el paraíso? Esta es una palabra que viene del persa y significa un jardín amurallado, un jardín privado. Los jardines son muy apreciados en Oriente porque el terreno es desértico. Normalmente no crecen flores ni nada. Si aquí sale al campo, ve flores, ve casi jardines en el campo, ¿verdad? Pero no es así en Israel. En Israel la tierra es muy desértica. En Babilonia la tierra es desértica. Entonces la gente grande, poderosa, los reyes, se hacían construir jardines. Los árabes hacían lo mismo también, porque el Sáhara también es un desierto. Entonces se hacían construir jardines, y esos jardines privados, cerrados, que no podía entrar nadie, se llamaba paraíso. Y era un honor para cualquier persona que alguien que fuera a ver al rey, el rey dijera: vamos a pasear por el paraíso. Y entonces el rey lo llevaba allí a su jardín privado y le abría la puerta y ellos podían pasear por ese paraíso, un paisaje, un entorno completamente distinto del que había afuera. Afuera estaba el desierto, afuera no había la vegetación y la frondosidad que había en el paraíso. Y Jesús aquí le está dando a este hombre mucho más de lo que pide. Él está pidiendo simplemente que se acuerde. Y Jesús no le está diciendo solamente estarás en el paraíso. Él está diciendo estarás conmigo en el paraíso. En Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. El Señor está respondiendo a este hombre más allá de lo que él entendía. Porque él no entendía, él no sabía. Él le dice: acuérdate de mí, porque no sabe qué puede pedir. No sabe qué le puede pedir al Señor. Él no le dice: Señor, que yo pueda pasear contigo en el paraíso, porque él dice: yo no sé si yo puedo pedir eso. Yo no sé si eso es para mí. Yo no sé si voy a poder. Y tal vez uno no le pide al Señor cosas porque piensa que el Señor no se las puede dar, o no se las quiere dar. Y tal vez porque no entiende, pues no las está pidiendo. Pero Él es más poderoso para superar incluso nuestra ignorancia. Es decir, que aunque usted no le pida, Él le da. Y cuando usted le pide, Él le da más de lo que usted pide. Así que la palabra paraíso es una palabra que significa jardín, simplemente. No estamos hablando del cielo, no estamos hablando de la gloria, estamos hablando de un jardín. Se usa en el Antiguo Testamento, cuando se traduce al griego, porque el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, se usa esta palabra cuando se habla, por ejemplo, del Edén, en Génesis 2:8. Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Dice que plantó un huerto, literalmente un paraíso. Hizo un jardín privado, algo
solamente para el uso del hombre y sobre todo un lugar donde él estaría presente, porque el Señor habló con Adán. No nos consta que el Señor estuviera rodeando la tierra, sino que él estaba manifestándose y hablando en el jardín del Edén con Adán. No estaba en otros lugares, estaba allí. Por eso en Génesis 13:10 y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura de Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Cuando Lot se puso a escoger su tierra, él vio el valle del Jordán y él a qué lo comparó: al huerto de Jehová, al paraíso, el lugar donde está el Señor. Todo lugar que fuera un jardín especial, un jardín de reyes, cerrado, privado, sería un paraíso. Así se usa también en Eclesiastés 2:5. Me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice huertos y jardines, paraíso. Realmente cuando hablamos de paraíso estamos hablando de algo terrenal, estamos hablando de un huerto, estamos hablando de un jardín, estamos hablando de un lugar cuidado, de un lugar privado. Espiritualmente esa palabra se convierte en un lugar de deleites. Es decir, cualquier lugar de deleites, cualquier lugar especial en el que el hombre pudiera deleitarse, podríamos decir que es un paraíso. Y cuando digo deleitarse, no digo pecar, porque a veces uno tiene un concepto de paraíso, pero los musulmanes piensan que un paraíso es un lugar donde un hombre tendrá 70 mujeres, ¿no? Lo cual me hace pensar que para qué quieren las mujeres ir a ese lugar. Pero bueno, se lo habrá que preguntar a las musulmanas. En todo caso, nosotros hablamos de deleites, no estamos hablando de pecados, pero cualquier lugar hermoso, cualquier lugar donde usted pudiera deleitarse, cualquier lugar precioso, pues usted podría decir esto es un paraíso. Y esto se usa así espiritualmente, simbólicamente en la palabra. En Isaías 51:3. Ciertamente consolará Jehová a Sion, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallarán en ella alegría y gozo, alabanza y goce de canto. Amén. Esa es la identificación espiritual. Es decir, se convierte la soledad de Sión en un lugar, dice, en desierto, en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. ¿Y qué es eso? Pues un lugar de alegría, de gozo, de alabanza y de voces de canto. ¿Sí? Estamos pues mirando lo que es el paraíso, yendo por partes, ¿no? Primeramente viendo un aspecto literal de la palabra y por qué esa palabra se usa para hablar de cosas que espiritualmente son satisfactorias. Porque claro, para tener alegría y gozo y tener alabanza y voces de canto no nos hace falta un jardín. Pero de alguna manera ese lugar donde usted puede hacer todo eso, pues podríamos considerarlo un paraíso. Esta iglesia es un paraíso, donde usted tiene libertad para alabar, para cantar, para gozarse, ¿no? Pero si no, estamos en el paraíso. Después salimos ahí fuera y ya nos encontramos el desierto y la soledad. Pero ahí tenemos el paraíso. En Cantares 4:13.
Cantares 4:13. Tus renuevos son paraísos de ganados, con frutos suaves, de flores de aleña y nardos. Amén. Está hablando ahí también de un paraíso, ¿verdad? Paraíso de granados, frutos, flores y nardos. Por tanto, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A qué llamamos paraíso? ¿A qué llama la Biblia paraíso? ¿Qué es el paraíso? Repito, en el Antiguo Testamento. Estamos en el Antiguo Testamento. La palabra nos dice en el Antiguo Testamento que los muertos van al Hades, o Seol en hebreo. El Hades es en griego, el Seol es en hebreo, y ambas palabras describen el mismo lugar, que realmente no es un lugar. Pensemos siempre que cuando nosotros hablamos de la eternidad, ya no hay lugar, no hay espacio, no hay tiempo, no hay lugar. Si usted puede decir que el Seol está debajo de la tierra, pues usted lo dice en un sentido simbólico, no lo dice en un sentido literal, porque usted puede perforar la tierra todo lo que quiera, que solo va a encontrar petróleo, no va a encontrar nada. Si no hay otra cosa ahí debajo. No, por más que usted trate de encontrar ese sitio, no lo va a encontrar. Probablemente tampoco pudiera estar. Seguramente habrá millones de personas ahí. No creo que hubieran todas. Por lo tanto, cuando estamos hablando en términos espirituales, siempre estamos hablando en un sentido figurado. Pero ese sentido figurado tiene un sentido, ¿no? O sea, tiene una razón por la que usamos esas figuras. Decimos que está debajo porque siempre nos parece que estar bajo tierra es terrible y estar en las nubes sería hermoso, ¿no? Entonces el cielo lo situaremos arriba y el infierno lo situaremos abajo. Pero ni lo uno está arriba ni lo otro está abajo. No hay lugar donde está ahí. Cuando usted ve una descripción de algo en la palabra, se usan términos de este mundo, no para describir los términos de otro mundo, sino para describir vamos a decirlo así, el matiz o el sentimiento, lo que a nosotros nos sugeriría ese otro mundo. La poesía hebrea es así, por eso es tan distinta de la nuestra. Y allí se dice, usted lee Cantar de los Cantares, y el amado le dice a la amada que sus dientes son como una manada de ovejas. Prueba a decírselo a su novia, ¿no? Sí. No sé, dice, no podía encontrar otra cosa más bonita. Claro que si le dice que sus dientes son como perlas, también le digo una cosa, que es desagradable, que le hicieron una sonrisa y salieran ahí perlas, ¿no? Que además no podría masticar porque son redondas. Qué desagradable. Pero ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de la sensación, ¿no? Una sensación de que yo veo una perla y me parece algo precioso. Y yo veo una manada de ovejas blancas ahí, me parece algo hermoso. Yo no estoy diciendo que los dientes sean así, pero la sensación que yo tengo de ver algo hermoso, ¿cierto? Me lo estoy pasando. Así es la literatura hebrea, porque claro, cuando uno lo toma literalmente, ¿no? La palabra nos dice, por ejemplo, quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Nadie tiene corazón de piedra. El corazón de piedra está muerto. Los corazones son todos de carne, ¿no es cierto? Pero ¿qué estamos? Estamos describiendo una sensación, un corazón duro. Un corazón duro, ¿qué quiere decir? No que sea duro en sí mismo. Ni siquiera estamos hablando del corazón en sí mismo. Estamos hablando de la persona, ¿no? Estamos representando a la persona por el corazón y estamos diciendo que es dura. Si queremos decir que es una buena persona, decimos que tiene un corazón de oro, que no deja de ser una piedra, ¿no? Cuando hablamos de las cosas eternas usamos símbolos. Y los seguimos usando y los seguiremos usando porque no tenemos otros.
Pero siempre debemos tener presente eso, que son símbolos. No podemos tomar literalmente las palabras, sino lo que nos sugiere esa palabra. Usted oye esa ciudad con las calles de oro. ¿Qué le sugiere eso? Le sugiere una ciudad tan rica que usa el oro como si fuera asfalto, pero no hay una ciudad de oro en ninguna parte. Los salvos serán millones de millones y las medidas de la ciudad que usted ve en Apocalipsis son ridículas para albergar tanta gente. No es literal, pero sí es la sensación, ¿no? Te imaginas una ciudad hermosa, una ciudad reluciente, una ciudad grande. Esas serán nuestras moradas. Ahora, ¿cómo serán literalmente? Eso no lo sabemos. El Seol es un lugar bajo tierra, profundo. De hecho, la palabra Seol significa eso, lugar bajo tierra. Y es la misma, como decía, que la palabra Hades, aparece 64 veces. Viene de otra palabra que significa inquirir, como si fuera un río subterráneo que nadie conoce, que nadie sabe. En griego, Hades se forma de una partícula negativa y algo que significa conocer o saber. Es decir, algo desconocido, algo misterioso. Ese es el lugar donde van los muertos. La palabra Hades aparece 10 veces en el Nuevo Testamento y significa lugar de los muertos. Tenemos esa descripción porque así nos lo describe la Escritura, nos lo describe la Biblia y así lo hablamos. Porque cuando yo hablo lo que dice la Biblia, hablo la verdad. Si la Biblia habla simbólicamente, yo hablo simbólicamente. Si la Biblia habla literalmente, pues yo lo hablo literalmente. Pero estoy diciendo lo que dice la Biblia. En Números 16, 28 a 33... En esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragase con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. ¿A cuál? Hasta el 33. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra de su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Esta es la manera que nos da la imagen del Seol la Escritura. En este caso dice: la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieran vivos al Seol. Y después dice que abrió la tierra su boca, los tragó a ellas, y acaba diciendo: descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Así pues, estamos hablando de una muerte física y estamos hablando de lo que sucede con los malos cuando mueren. Son llevados al Seol, a la muerte, y allí pues se acabó todo. Salmo 6:5. Sí. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? De esa manera la palabra Seol se usa como sinónimo de muerte. La muerte no hay memoria. En el Seol, ¿quién te va a alabar?
en Isaías 17, 18, no tengo el capítulo, así que no lo vamos a leer. ¿Pasé el capítulo ahí atrás? No lo pasé. Lo vamos a dejar ahí, pero le voy a leer el texto. Es un capítulo 17 y 18, no lo busque porque Isaías tiene 66 capítulos. Dice: aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados, porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Seol y muerte como algo, digamos, sinónimo. En Oseas 13:14 de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte, o muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, o Seol, la compasión será escondida de mí. Una vez más vemos la palabra Seol y la palabra muerte como si fueran sinónimos. De la misma manera también podemos ver el Seol como un sinónimo de sepulcro. El Salmo 88, del 3 al 5. Porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Yacen en el sepulcro los que está su vida cercana al Seol. También en Ezequiel 32, del 18 al 20. Aconteció en el año 10 a los 15 días del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre. Ezequiel 32, 18 a 20. Hijo de hombre, endecha sobre la multitud de Egipto y despéñalo a él y a las hijas de las naciones poderosas, a lo profundo de la tierra, con los que descienden a la sepultura. Porque él es tan hermoso, desciende y yace con los incircuncisos. Entre los muertos a espada caerá, a la espada es entregado, traedlo a él y a todo su pueblo. Dice: a lo profundo de la tierra, con los que descienden a la sepultura. Esto es el Seol. Luego el Seol es el lugar donde van los cuerpos, donde va el que muere. El muerto va allí. En Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo, según tu fuerza. Porque en el Seol donde vas no hay obra ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. El Seol a donde vas. Amén. Ese es el destino de todo hombre, la muerte, el Seol, el lugar donde van los muertos. Salmo 49:12. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Amén. Siempre tenemos presente la muerte. Amén. Sabemos que todos vamos a morir y el Seol es el lugar donde van los muertos. En el Salmo 104:29. Y entonces tu rostro se turba y les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Amén. Siempre estamos viendo el Seol como el lugar de los muertos. Seguimos con el Salmo 146:4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra en ese mismo día,
Y el Salmo 115, 17. No alabarán los muertos, ni cuantos descienden al poder. E Isaías 38, 18. Porque el Señor no te exaltará ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Amén. Así tenemos claro qué es el Seol. El Seol es el lugar donde van los muertos. Allí no hay pensamientos, allí no hay sentimientos, allí no hay alabanza, allí no se puede hacer nada. Es simplemente lo que haya hecho en la tierra, lo que haya hecho, y cuando llega a la muerte ya no hay lugar para nada de todo eso. El Hades, el griego, también se relaciona con el sepulcro y la muerte. Por ejemplo, cuando se cita Oseas 13:14, De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. estas son palabras de Oseas, es una profecía, dice: de la mano del Seol los redimiré y yo seré tu destrucción, oh Seol. ¿Cómo se cita esto en el Nuevo Testamento? 1 Corintios 15, 54 y 55. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. 55. Donde está, oh muerte, oh tu aguijón, donde, oh sepulcro, tu victoria. Él dice: seré la destrucción, oh Seol. Aquí dice: tu muerte, oh sepulcro, oh muerte. Estamos hablando pues del lugar donde van los muertos. Por lo tanto, cuando el Señor le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso, está diciendo que hoy van a morir. Alguien dice: ¿por qué dice hoy estarás conmigo en el paraíso si Él no resucita hasta el cabo de 3 días? Porque el paraíso no es el cielo. El paraíso no es donde fue Jesús al cabo de 3 días. El paraíso es la muerte. Es el lugar de la muerte, es el sepulcro. La iglesia, como Jesús, se levantará del Hades. O sea que usted va a morir. Va a ir al lugar de los muertos. Y luego se levantará. En Mateo 16, 18... Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. El que la iglesia desciende al Hades, desciende al Seol, muere, pero es levantada de ese lugar. Y el Hades, como tampoco Jesús puede ser retenido por la muerte, tampoco la iglesia va a ser retenida por la muerte. Pero cuando Él está diciendo: hoy estarás conmigo en el paraíso, se está refiriendo al hecho de que Él va a ir al Hades. Y el Hades van a estar los dos ese día. Y en el Antiguo Testamento, el Seol lo muestra como un lugar en el que podría haber conciencia, podría haber conocimiento. Aquí es un poquito complicado porque usted dice: pero hemos leído que no hay nada aquí, ¿no? Pero se nos presenta así en algún lugar. ¿Por qué esto? Quizás es una parábola, quizás una historia, quizás es una enseñanza finalmente, ¿no? Y vuelvo a decir lo mismo: vamos a enseñar lo que dice la Biblia, y si eso es simbólico, pues es simbólico, y si es literal, es literal. Pero Jesús habló del Seol. En el Antiguo Testamento, en el Seol hay un lugar del Seol que se llama paraíso.
Ese lugar del Seol, que se llama paraíso, es el seno de Abraham, llamado también seno de Abraham. Leemos palabras de Jesús en Lucas 16, del 19 al 26. Había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentada en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: tienen, óiganlos. Amén. Bueno, esta descripción evidentemente no es literal. No hay 2 lugares, no hay una cima en medio. Tampoco esta descripción es la descripción del cielo y el infierno, es la descripción del Hades. Uno, cuando muere, es llevado al seno de Abraham, que es una parte del Hades, donde van los justos, y el otro simplemente dice que es sepultado. Recordamos que el sepulcro se refiere al Hades y el seno de Abraham también se refiere al Hades. Pero se describe así la situación. Se describe así. En un lugar que no es un lugar, sino que más bien es un estado. Es decir, uno sabe que es salvo, el otro sabe que está condenado. ¿Será así realmente? ¿O lo está usando Jesús como una parábola para enseñarnos acerca de esto? Si es literal, es bastante, ¿cómo diría yo?, desagradable. Desagradable, ¿por qué? Porque aquí tenemos una historia de un hombre que está condenado, y que el condenado es consciente de que es condenado, es consciente de que hay justos que están en otro lugar mejor, y es consciente de que su familia se va a condenar. Eso es bastante terrible. Pero evidentemente también uno podría pensar en lo terrible que sería para el que está en el seno de Abraham, una vez está allí, saber que su familia se va a condenar, o usted estar en el seno de Abraham y ver allá abajo a su madre, o a su hijo, o a su hermano. O sería una situación muy terrible. Así que difícilmente, yo personalmente no creo que sea una descripción literal, sino una enseñanza por medio de una parábola, usando un concepto real, y es que todos vamos a morir, unos van a salvarse y otros van a condenarse. Así que se está describiendo el estado de cada uno. Hay salvos, hay condenados, y hay esas 2 partes. Los condenados están abajo, los salvos están arriba, ya hemos dicho, no es literal, y Abraham
El seno de Abraham es el paraíso, por lo tanto, lo que Jesús le dice es que estará en el Seol con los justos y con él. El seno de Abraham, ese día descenderían él y descendería el ladrón. Descendió Jesús al Hades. Estuvo 3 días en el Hades. En 1 de Pedro 3, 18 y 19, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuándo sucede esto? Jesús muere y desciende al Hades porque es muerto en la carne. Y los muertos van al Hades, ¿vale? Al Seol, donde le dijo a él que iba a estar con él, al paraíso. Y allí fue y predicó. La palabra predicar en la Biblia es una palabra que viene de heraldo. No es una predicación, digamos, evangélica. Es una proclamación. Me explico. Cuando la Biblia dice que Jesús empezó a predicar, el reino de los cielos se ha acercado. Eso no es una predicación. Eso es una proclamación. ¿Verdad? No es lo que nosotros llamamos predicación. No hay ahí un argumento, una cita, un no sé qué. Cuando dice que predicó a los espíritus encarcelados, porque en el Hades están encarcelados todos, porque ahí no sale nadie. Entonces, cuando nosotros hablamos de que él predicó, nosotros quizá pensamos que él hizo un culto y que llamó al arrepentimiento a la gente y que le dijo a los que estaban en el Hades predicar. No, pero fue una proclamación, es decir, la presencia de Jesús en ese lugar fue la proclamación de la llegada del reino, para que lo supieran los que estaban en el Seol. Por eso es que 3 días después de que él descendiera a ese lugar, Hechos 2, 23 a 27, A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuos, crucificándolo, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por él. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. aquí lo que está diciendo es que Jesús descendió al Hades, pero Dios no permite que él vea corrupción en el Hades. Gloria a Dios. Es lo que está enseñando ahí. Por eso dice que salió suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera ¿qué? Retenido. Porque el Seol, que hace, cautiva, esclaviza. Usted llega al Seol, no sale de ahí. Entonces todos los que están en el Seol están encarcelados. Todos los que están en el Seol están cautivos. Jesús llegó al Seol también. Pero al tercer día, él se levantó suelto los dolores de la muerte. Y el Seol recibió el testimonio de Jesús en ese tiempo. Y 40 días después, él asciende a los cielos. Efesios 4, del 8 al 10. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Subiendo a lo alto, llevó cautiva
la cautividad, liberó a los que estaban cautivos en la muerte, a los que estaban cautivos en el seno de Abraham, a los que estaban cautivos en el Seol. Y también dice que había descendido a las partes más bajas. Así que cuando él está diciendo y estarás conmigo en el paraíso, no está hablando del cielo, no está hablando de la salvación eterna del cielo. Cuando una persona muere, el espíritu, que en la vida va a Dios siempre, y desde el principio el cuerpo va al Hades, la personalidad va al Hades. Cuando Cristo asciende, los que están en el Seol ascienden con él, los que están en el seno de Abraham. Los demás van a tener que esperar el juicio final, van a tener que esperar el momento en que acabe eso. Ahora, desde entonces los creyentes es distinto. No estamos en el Antiguo Testamento, hoy no vamos al seno de Abraham. Nuestros cuerpos evidentemente van a ir al sepulcro, pero es diferente. Ahora los creyentes, cuando mueren, como ya vimos, se van con el Señor. Así es como lo dice la Biblia: o duermen en el Señor. Dormir no es una descripción del Hades, no es una descripción del lugar de los muertos, no es la descripción del seno de Abraham, no es la descripción del sepulcro. Dormir es una situación distinta en la que estamos hasta que el juicio se dé, y en el juicio, pues ahí ya los creyentes serán transformados, los no creyentes no serán transformados, por lo tanto sufrirán el castigo. Así que tenemos este hombre que va de la cruz al seno de Abraham, de la cruz a la corona. De los dos ladrones, uno está en la misma condenación, el otro está en el paraíso. Hoy, lo más pronto posible, Dios le da la vida. Estarás conmigo, le dice, en el paraíso. Ahora el paraíso es el cielo. Ahora sí. Ahora el Nuevo Testamento solo 2 veces habla del cielo como el paraíso. Pero hoy sí ya no hay seno de Abraham. El seno de Abraham ya no existe. Ahora ya los creyentes no tienen que ver con el justo Abraham, sino que tienen que ver con Cristo y con su resurrección y con su glorificación. Por lo tanto, cuando hoy hablamos del paraíso, hoy no el ladrón de la cruz, que es el Antiguo Testamento, sino hoy, cuando hablamos del paraíso, hablamos del cielo. Así lo vemos en 2 Corintios 12, del 1 al 4. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabra inefable que no le es dada al hombre expresar. Aquí está diciendo Pablo que fue arrebatado ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. ¿Amén? Él está hablando de una experiencia que él tuvo. No la conocemos, esa experiencia. Él tardó años en hablar de esto. 14 años. Usted hubiera tenido una experiencia de esas hoy y no tiene capacidad de esperar a dar el testimonio cuando llegue a la iglesia. ¿Ah? Pablo lo guardó para sí, ¿no? Era algo para él, no todo lo que usted recibe es para la iglesia. Era algo para él, se lo guardó 14 años. Solo al final él se atreve a decirlo para explicar algo ahí, y usted puede leer la epístola para ver lo que está enseñando Pablo en ese lugar. Y dice, ahora si viene a colación a hablar de lo que me pasó
hace 14 años. Pero para él subir al tercer cielo es ser arrebatado al paraíso. Así que nosotros tenemos hoy como paraíso, llamamos paraíso porque ¿qué es paraíso? Pues un lugar de deleites, es un jardín hermoso, es un lugar precioso, y ese paraíso pues es ese tercer cielo al que vamos a ir. En Apocalipsis 2:7 tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Siempre estamos hablando del paraíso en un sentido figurado, no en un sentido literal. En el cielo no va a haber árboles, y menos uno solo, para todos los que van a estar aquí, ¿verdad? Cuando estamos hablando de estas cosas, estamos hablando en figura y no tenemos ni idea de cómo son. Y yo creo que tampoco podríamos tenerla. De hecho, si Pablo no lo contó antes, seguramente es porque no tenía palabras para contarlo y no sabía qué decir sobre eso. Pero hermanos, hoy vamos al paraíso, vamos a los cielos. ¿Te imaginas el lugar más precioso, el lugar más exclusivo? ¿El lugar donde más le gustaría a usted estar? No sé. ¿Qué lugar sería para usted un paraíso? ¿La playa de Cancún? Bueno, pues vamos a la playa de Cancún, ¿no? Lo que usted considere que es como lo más exclusivo, lo más hermoso, lo más... Eso es el cielo, hermano. Gloria a Dios. Y lo más grande del cielo es que estará con él. Eso es así. Luego ya ponernos a hacer imágenes y tratar de describirlo de una manera física es imposible porque pertenece a un mundo que no es físico. La salvación hoy es por la fe. Este hombre fue salvo por la fe. Fue al seno de Abraham, todavía no había empezado el nuevo pacto. Pero solo Jesús puede llevarlo hasta el cielo. Solo Jesús podía decirle: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y solo Jesús le puede decir a usted que es salvo. La pregunta es: ¿estamos preparados para la muerte? Jesús estaba muriendo, y de los dos que estaban a su lado, solo uno fue salvo. Los dos tuvieron la misma oportunidad, pero solo uno fue salvo. Cuando el Señor venga, ¿está preparado? Su venida puede ser en cualquier momento. La palabra de Dios nos dice que su venida puede ser en el día o puede ser en la noche. En Mateo 24:40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Amén? Cuando el Señor venga, nos dice que ese día habrá dos en el campo, trabajando. Pero ese día uno será tomado, el otro será dejado. En Lucas 17:34. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. O a lo mejor viene por la noche y le pilla en la cama. ¿Ah? ¿Cuándo será? ¿Será de día? ¿Será de noche? ¿Qué día será? ¿Qué día no será? Usted tiene que estar preparado para eso. ¿Para la venida del Señor o para la muerte? Tenemos que estar preparados. En esta crucifixión nosotros vemos dos personas. El uno fue tomado y el otro fue dejado. El uno fue llevado, como dice en la parábola o en lo que dijo Jesús, ¿no? El uno fue tomado por los ángeles al seno de Abraham con Jesús, y el otro fue sepultado, se fue al Seol. La situación que usted está hoy es la situación eterna. Cuando le sorprenda la muerte, le sorprenda la venida. Eso nos da miedo cuando estamos bien con Dios.
Y la pregunta es si usted oiría esas palabras de Jesús. Si esas palabras que Jesús le dijo a ese ladrón también serían las palabras que le podría decir el Señor. Si el Señor le podría decir a usted, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí estamos aprendiendo, hermano, cómo esa salvación se convierte en algo personal, cómo se aplica de una manera personal. La primera palabra fue una palabra general. Padre, perdónalos a todos. Y ya dijimos que no puede haber perdón sin arrepentimiento, pero que cuando haya arrepentimiento también tiene que haber la posibilidad de perdón, ¿verdad? En el Antiguo Testamento veíamos la persona que pecaba por hierro, por no conocer, ofrecía su sacrificio. La persona que pecaba sabiendo lo que hacía era condenada a muerte. Solo se puede pecar por hierro una vez. La segunda vez ya no es un hierro. La segunda vez ya lo sabe, ¿verdad? Entonces cuando nosotros estamos hablando de perdónalos porque no saben lo que hacen, estábamos diciendo, realmente lo que el Señor está diciendo es, denle oportunidad al arrepentimiento. Bueno, el Señor nos está dando oportunidad al arrepentimiento. Esté como esté en nuestra vida, el Señor está dando esa oportunidad. No quiere que ninguno perezca. Pero no es que no quiera que ninguno perezca y los va a salvar a todos, sino que no quiere que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Porque él podría decir, no, yo no quiero que nadie perezca, pero lo voy a salvar a todos, como estén. No, tiene que haber arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no puede haber perdón. Y este hombre se arrepintió al final de su vida, pero se arrepintió. Este hombre al final de su vida reconoció su pecado. Y si la primera palabra es una palabra general de perdónalos, y yo decía, todos estamos ahí, en ese perdónalos estamos nosotros. Pero ahora estamos hablando de una persona. Personal. Me va a decir el Señor a mí, hoy estarás conmigo en el paraíso. O otros van a estar en el paraíso y yo me voy a ir al sepulcro. Ahí está, hermano, el propósito por el que nosotros debemos buscar la salvación, buscar de Dios y hacer los pasos que el Señor nos ha dicho. No hay otro, hermano, no hay otro. Pero la esperanza que tenemos es grande, aleluya. Cuando alguien le diga que este ladrón no fue bautizado, usted diga, hermano, es que no tiene nada que ver porque él estaba en el Antiguo Testamento. A él se le prometió ir al seno de Abraham. A él se le prometió estar en el paraíso con el Señor. El Señor llegó a ese lugar y por 3 días él estuvo dando testimonio de que él estaba realmente muerto y que realmente hubo una resurrección, porque la muerte no le pudo retener. Pero cuando usted vaya a la muerte le va a retener, porque allí están encarcelados. Ahí están cautivos, allí no hay posibilidad de escapar, a menos que usted esté con el Señor, porque los que están con el Señor y mueren con Él, también con Él resucitan. Y de la misma manera que la muerte no pudo retener a Jesús, tampoco puede retener a los cristianos, porque las puertas del Hades no prevalecen a la iglesia. ¿Ah, no? Yo quiero dejarle ahí esa inquietud. Yo quiero dejarle ahí ese pensamiento. Estamos viendo palabras del Señor el último día de su vida, las últimas horas de su vida. Y a él le pareció importante en ese momento salvar ese alma. Él podía haber pensado, ya he salvado bastante, si no ha querido creer, que no cree ahora. Pero él hasta el último momento está abriendo sus brazos y está extendiéndole la invitación para que usted sea salvo por el nombre del Señor. Aleluya. Vámonos en pie, hermanos, vamos a cantarla.
tan glorioso.